Y recién voy por el tercero. Amigas, hola, es un placer pasar por aquí y saludarlas. En el video de hoy les quiero enseñar cómo yo hago mis jugos verdes o como yo les digo, mi bomba de nutrientes. Este jugo verde yo trato de hacerlos todas las semanas y como ustedes sabrán, los jugos verdes tienen muchos beneficios y es muy importante tomarlos para así nosotros poder sentirnos más saludables. Y también es muy bueno porque te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces les voy a presentar todos los ingredientes que yo uso aquí para hacer mi juguito verde, ¿ok? El primer ingrediente que yo uso es apio. Yo uso mucho kale, que es también col rizada, se dice col rizada en español, pero en inglés se dice así, green kale. Pepino, voy a usar pepino, que si es un pepino orgánico lo hago con la cáscara, no lo pelo, lo hago con la cáscara si es orgánico. Y si compro que no sea orgánico, sí lo pelo. Voy a usar zanahorias también para mi jugo. Manzana verde, pero en esta ocasión no tengo verde, lo voy a usar la roja. Un limón y jengibre. Eso es todo lo que voy a usar para mi jugo verde. También me gusta, pero esto es un gusto personal, me gusta ponerle un poquito de cayenne pepper, solo es un poquito, pero esto es todo lo que voy a usar para hacer mi bomba nutriente, como yo les digo, mi jugo verde que se llama mi bomba nutriente. Espero ustedes lo pongan en práctica porque es muy saludable, como les dije, tiene muchos beneficios y fortalece el sistema inmunológico, que es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar y querernos de esa manera, ¿ok? Voy a lavar mis vegetales y mis frutas y a cortarlas en pedacitos y ahí continuamos con el proceso del jugo. En esta ocasión me gusta usar también un cepillo para limpiar mis vegetales y mis frutas. Una de cada cosa para que tú puedas tener una toma de todo. Sigue. That's cute. Amigas, ya he terminado de lavar todos mis vegetales y cortar todos mis vegetales y mi fruta
La única fruta que usé fue una manzana, pero ya, como les dije, ya todo está cortado en pedacitos y ahora vamos a continuar con el segundo proceso, que es hacer el jugo. Ustedes pueden usar una licuadora, como también pueden usar el NutriBullet, pero en esta ocasión yo voy a usar una máquina de la marca Coven, que esta máquina se llama, en inglés le dicen Masticating Juicer y en español es una máquina masticable, y eso es exactamente lo que hace en el jugo. Esta máquina no licúa el jugo, no licúa los vegetales, lo que hace es que mastica el jugo, lo presiona tanto que solo le saca los nutrientes y todo lo bueno del vegetal o de la fruta, y es esta máquina, la que les estoy diciendo, la que voy a usar en el día de hoy. Amigas, ha llegado el momento de probar nuestro jugo, pero antes de probar el jugo, quería decirles que según las instrucciones de mi máquina, este jugo duraría 4 días si es que yo uso estas botellas que son de vidrios herméticos, ¿ok? Son airtight. Son unas botellas que son así, airtight, botellas de vidrio herméticas, que las cierran bien, que no dejan que ni un aire entre. Entonces, según como les digo, la instrucción dice que puedo usar estos juguitos, tomármelos entre 2 a 4 días. Entonces vamos a probar nuestro jugo, pero primero voy a ponerlas aquí. Para mañana, este juguito es para mañana. Chicas, ahora sí llegó el momento de probar nuestro juguito, a ver cómo nos quedó. Me gustó mucho. Oh, wow. Le puse bastante jengibre y eso hace que me pique un poquito la garganta, pero me gusta. A mí me encanta el jengibre y para las mujeres nos recomienda mucho comer jengibre porque es muy bueno para nuestros ovarios. Muy rico, se los recomiendo y espero apliquen esto en sus días cuando ustedes quieran comer saludable. Un juguito es lo que necesitan. ¡Salud!